a pedir a nuestra hermana Ataí que dirija la oración. Dear Heavenly Father in heaven, we come kneeling down before you, giving you thanks once again for another day of life, and thank you for allowing us to be here, and especially thank you for bringing me here with safety and that nothing happened on the freeway. Lord, I pray that you please be with this service this evening, but especially be with those who couldn't make it, and I also pray that you be with all those who are traveling. All these things I ask in the precious name of Jesus. Amen. Amén. Estamos estudiando el libro de Romanos. Hoy es apenas nuestra segunda clase, así que estamos en el capítulo 1 del libro de Romanos. Bien, quedamos en el versículo 6 la semana pasada, así que hoy vamos a continuar con el versículo 7. Hermana Ataí, por favor, versículo 7. Romanos 1:7. It's in English, ¿también? It's in English. To all that be in Rome, beloved of God, called to be saints, grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. Pablo aquí se dirige ahora directamente a todos los que están en Roma. Roma era la capital del imperio en aquel entonces. A ver, ¿quién recuerda en qué año Roma se convirtió en un imperio mundial? Allí terminó. Allí dejó de ser imperio mundial. En el 476 dejó de ser imperio, cayó el imperio romano occidental. Fue en el año 168 antes de Cristo. Es decir, más de siglo y medio antes que Cristo naciera, Roma se convirtió en el poder dominante del mundo, el poder controlador de los destinos de la mayor parte del mundo conocido de aquel entonces. Su extensión superó a todos los imperios anteriores. Su dominio duró más tiempo que todos los imperios anteriores. Yo pienso que el secreto de ese éxito, de esa durabilidad y de esa permanencia se debió a sus leyes. Todo gobierno que se rige por leyes tiende a permanecer más tiempo que aquel que es dirigido por los caprichos de un individuo, es decir, de un monarca. En Roma existieron todo tipo de gobierno. De hecho, se habla de 7 tipos de gobierno en Roma. Triunviratos, se habla de reinados, de emperadores, de la democracia hubo también, todo eso hubo, 7 tipos de gobierno. Bueno, lo que quiero plantear es que Roma, para los días del apóstol, cuando él escribe esta carta, era el imperio reinante en el mundo, estaba en la plenitud, en el apogeo de su grandeza. Y allí se había levantado una fuerte iglesia cristiana, es decir, un grupo de creyentes había abrazado la fe y constituían una iglesia fuerte, con todas las dificultades que implicaba estar en el centro de las más terribles persecuciones, en el corazón del imperio, en medio de las más férreas dificultades y oposición. No se sabe con exactitud quién llevó por primera vez el evangelio a Roma. Probablemente algunos de los que estuvieron en Pentecostés y vieron cómo el Espíritu Santo descendió sobre los 120, o vieron la obra milagrosa de estas personas hablando otros idiomas y predicando un mensaje puro, perfecto, completo. Muy probablemente uno de esos creyentes llevó el evangelio, las buenas nuevas, el mensaje que habían escuchado en Pentecostés a la ciudad de Roma. En Roma habían, por supuesto, muchos judíos,
porque al ser la capital del imperio era el lugar, el centro económico más fuerte, y las oportunidades de prosperidad material, por supuesto, como ocurre en Estados Unidos, eran más propicias, en fin, y era una ciudad muy grande para ese entonces. Bien, a esa iglesia que estaba allí, en el corazón del imperio, el apóstol dirige esta carta. Él señala que había deseado ir antes a visitarlos, pero había sido impedido por múltiples razones. Pero ahora, en lugar de ir personalmente, le escribe la carta. Como dije, la primera clase se cree que fue desde una pequeña ciudad, bueno, no tan pequeña, una ciudad portuaria llamada Cencrea, cerca de Corinto, en el año 57, cuando el apóstol escribió la epístola a los romanos. Y él dice: amados de Dios, llamados a ser santos. Llamados a ser santos. No solo los creyentes de la iglesia de Roma son llamados a ser santos. Todos los fieles del mundo son llamados a ser santos. ¿Qué entendemos por santo en este contexto? Apartado del mal, muy bien, eso es correcto. ¿Alguna otra idea? La palabra santo en sí misma significa consagrado, dedicado a Dios. Entonces, cuando algo es dedicado a Dios, se consagra a Dios, se considera que ese objeto es santo. Y cuando una persona consagra su vida al servicio de Dios, se convierte en santa, porque está dedicada, consagrada a Dios. A eso se refiere el apóstol cuando habla de los santos. No está hablando de personas con una aureola y que andan por allí como se nos presentan las imágenes que estamos acostumbrados a ver en ciertas iglesias. No, son seres humanos normales. Somos seres humanos normales, comunes, pero hemos renunciado al mundo y hemos abrazado la fe, la esperanza de Cristo, y nos hemos entregado sin reservas y sin condiciones a Dios. Hermano Antonio. Los niños que se presentan son dedicados a Dios. ¿Sí? ¿Se supone que esos niños deben de crecer al servicio de Dios? Sí, se supone, usted lo ha dicho bien. Pero todo eso depende de los padres, de padres consagrados a Dios. Porque el niño no entiende ni sabe nada. Y creemos que el Señor acepta esa dedicación, pero la responsabilidad de orientarlo, de educarlo, corregirlo y prepararlo para una consagración plena depende exclusivamente de los padres, no de la escuela, de los padres. Y si se hiciera el trabajo debidamente, esos niños serían santos para Dios, definitivamente. Ok. El saludo, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ese saludo de introducción. Versículo 8. Dice: primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Pablo expresa su alegría, su gozo de haber escuchado los informes positivos de los creyentes que estaban en Roma. La iglesia cristiana en Roma sufría fuertes persecuciones porque el mensaje de Cristo iba directamente en contra de las prácticas abominables y el paganismo prevaleciente en Roma. Los romanos habían copiado las divinidades griegas. Zeus, el principal dios de los griegos, se convirtió en Júpiter.
Minerva se convirtió en Diana. Y así sucesivamente. Bueno, también creían Marte, en Mercurio, en todos estos dioses paganos. En fin, lo cierto es que el cuerpo de divinidades de los griegos es adoptado por los romanos y, por supuesto, se hace el culto a todos esos dioses popular en Roma. La enseñanza del monoteísmo cristiano ataca la raíz del politeísmo romano y, por supuesto, las autoridades están totalmente opuestas a esa enseñanza. De allí la fuerte oposición al cristianismo. Pero por cada cristiano que mataban se multiplicaban muchos creyentes. Y la iglesia crecía y la fama de su fidelidad avanzaba. Amados hermanos, esto es una lección para nosotros. Estando en el centro de la mayor apostasía, corrupción, perversión del mundo, los cristianos eran famosos por su integridad, por su fidelidad y por su testimonio, que no les importaba dar la vida por su fe. Nosotros estamos en los Estados Unidos, el país más poderoso de la tierra en el siglo XXI. Podríamos compararlo con el Imperio Romano. Aunque Estados Unidos no es un imperio, pero su influencia, su ascendencia y su poder lo hacen muy semejante a un imperio. Hay gente que lo llama un imperio. Técnicamente no es un imperio, pero su dominio y su poder se asemeja al de aquellos dominios que controlaban los destinos de otras naciones. Bien, aquí existe toda clase de perversiones también, toda clase de corrupción. No todo es bueno en Estados Unidos, ni todo es malo tampoco. Lo que quiero plantear es que hay toda clase de libertinaje que se maneja en la actualidad. Pero así como aquellos hombres y mujeres consagraron sus vidas a Cristo y fueron llamados santos, de igual forma hoy día nosotros, en medio de la perversión reinante, podemos ser santos, consagrados a Dios, hermanos. Jesús nació en una ciudad de la cual dijo uno de los discípulos: ¿y de Nazaret puede venir algo bueno? ¿Por qué dijo eso Natanael? Porque Nazaret era una ciudad, una nación muy, it was very corrupted. Así es, muy corrompida, muy pervertida. Pero allí estaba Jesús. Un personaje que con su vida, con su fidelidad, era luz, era una reprensión para la apostasía y perversión de los demás. Cada cristiano está llamado a ser esa luz, a ser ese testimonio viviente de la verdad que está en su corazón. Vuestra fe se divulga por todo el mundo. Ojalá se dijera eso de nosotros. La fe de la iglesia que está en los Estados Unidos es impecable. Pasamos al versículo 9. Hermana Lidia, ¿tiene Biblia? Romanos 1:9. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Pablo expresa su atención constante de presentar a los hermanos de Roma delante de Dios en sus oraciones. Eso significa que Pablo era un hombre de mucha oración, porque en el capítulo 16 él presenta una larga lista de creyentes
a los cuales él envía sus saludos. Significa que él conocía a mucha gente que estaba allí. Algunos han argumentado que el capítulo 16 fue añadido por otra persona. Porque ¿cómo podía Pablo conocer a tanta gente si él nunca había estado en Roma? Y es una lista larga. Los que se presentan aquí en Romanos 16, vamos a echarle un vistazo. Envía saludos a todos los que están allí. O sea, no a todos, sino saludad a Priscila y Aquila, saludad también a Febe, a ver qué más, Epeneto, a María, todo. Es una larga lista, a Filólogo y a Julia, a Nereo y su hermana, a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. O sea, si uno lee, ¿de dónde conocía el apóstol a tanta gente? Aquila y Priscila lo conoció en Corinto. Ajá. Pero en ese momento ellos estaban en Roma porque él está escribiendo a los romanos y entonces Aquila y Priscila estaban allá. Ok. ¿Qué es lo que ocurre? Posibles explicaciones para esto. Todos ellos son judíos que venían todos los años, aunque sea una vez, a las fiestas, ya sea de la fiesta de la Pascua o a Pentecostés o a la fiesta de las cabañas. Y allí, pues, por supuesto, los judíos se conocen e intercambian. Muy probablemente Pablo los había visto en sus primeros años de fe y había compartido con ellos y entonces ya tenía referencias. Por otro lado, esta gente, como judíos, siempre viajaban de un lado a otro y pudieron haber viajado a otros lugares. Pablo pudo haberlos conocido, así como nos conocemos a veces con algunos hermanos de otras ciudades que nunca hemos ido, pero el hermano es de tal parte y lo encontramos en una conferencia y lo conocemos. Pudo haber ocurrido de esa forma, porque no podemos negar eso. El capítulo 16 a través de los siglos se ha aceptado como parte de la epístola escrita por Pablo. El que escribió la epístola materialmente, es decir, el secretario, se llamaba, a ver quién. Tercio, correcto. Y él envía su saludo personalmente. Ajá. En el versículo 16-22 dice: yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Bien, otra posible explicación es que Tercio conocía también a algunos de ellos y le dice: bueno, envíale saludos a fulano y fulano que también están allá, que son conocidos, fieles de la fe. Pero yo me inclino por la primera opción, que Pablo sí había tenido contacto con estas personas en las diversas oportunidades. Recordemos que para el año 57, Pablo ya tenía, desde el año 35 al 55 van 20 años, 22 años. No, 55, 57, sí. O sea, van 22 años en el mensaje y 20 años es tiempo suficiente para familiarizarse con mucha gente. Bien, ahora, hermanos, cabe aplicar esta parte haciendo mención de vosotros siempre en mis oraciones. ¿Nos acordamos de nuestros hermanos en nuestras oraciones? ¿Por cuántos oramos cuando hablamos con Dios? Por todo el pueblo. Sí, entonces es una forma fácil de orar, ¿no? Señor, bendice a todos tus hijos en todo el mundo, amén. Y por los que ya conocemos. Y los que no conocemos. Ya. Pero, hermana Lidia, Pablo lo hacía por nombre. Es la diferencia. Bueno, por eso le digo los que uno ya conoce. Correcto, los que uno conoce, el que no conoce, pues. Eso significa que hay razones para pasar mucho tiempo de rodillas clamando a Dios. Es bueno hacerlo, hermanos. Amén.
Porque cuando uno clama a Dios por otros, se edifica uno mismo, se fortalece uno mismo. Y hay siempre personas que sabemos que están quebrantados de salud, hay personas que tienen problemas económicos, otros tienen problemas matrimoniales, problemas con los hijos, problemas con los padres, problemas no faltan. Hay que interceder por estas personas delante de Dios. Hagamos mención de cada uno. El apóstol se encarga de decir, oremos por las autoridades, por los reyes. Razones para orar sobran, hermanos. Más bien, falta tiempo para hacerlo. Pero es bueno preocuparse de esto. Hermano, Sí, hermano Antonio. la iglesia de Huntington Park es una iglesia de pocos miembros. Creo que sí nos alcanzaría tiempo para orar unos por otros. Amén, correctamente. Así es. Hablamos de cada nombre y de cada persona y pedir al Señor siempre de que nos acompañe durante el día. Amén. Perfectamente. Y nos traiga comiendo, ¿no? Amén. Así es. Pasamos al versículo 10, hermana Ana. Rogando que de alguna manera tenga el fin por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Ujú. El apóstol dice que también en sus oraciones pide a Dios que se le apareje el viaje para visitar a los hermanos que están en Roma. Versículo 11, hermana María. Porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Pablo había fundado varias iglesias, especialmente las iglesias que estaban en Galacia y en otros lugares que es ahora Turquía. Iconio, Listra, Derbe, esas iglesias fueron fundadas. Luego, cuando él viaja a Grecia, él es el fundador de la iglesia de Corinto, la iglesia de Tesalónica, la iglesia de la capital de Grecia, Atenas. En fin, en todos esos lugares se establecieron iglesias. Hermanos, habían muchas más de las que se mencionan. Aquí está la iglesia de los romanos, o sea, en Roma, la iglesia en Corinto, la iglesia, las iglesias de Galacia, después la iglesia de Éfeso, la iglesia en Colosas. Si seguimos cada una de esas cartas, pero habían muchas más iglesias a las cuales Pablo no escribió cartas directamente porque no era necesario. Estaban bien. Por ejemplo, la iglesia de Antioquía de Siria, Pablo no le escribe carta a esa iglesia, y era una iglesia fuerte. Había otra Antioquía de Pisidia. Tampoco Pablo le escribe carta a esa iglesia. De modo que el número de iglesias era muy grande en aquel entonces. Y con todos él quiere compartir la verdad del Evangelio. Hermanos, el sistema que tiene la iglesia adventista de rotar a sus pastores es de Dios. Porque ustedes tenían antes un pastor aquí, pero he escuchado voces que, oye, nunca me habían explicado de esta forma el mensaje, nunca había escuchado esto. No es que el otro pastor sea ignorante, es que él tiene un entendimiento, tiene un enfoque, tiene una percepción, y eso es su enfoque del Evangelio. Y por supuesto yo tengo otro, es mi experiencia personal con Dios y lo comparto. Luego puede venir otro pastor y cada uno, como dice el apóstol, va a comunicar algún don espiritual. Porque es imposible que un ser humano solo abarque todo. Hay quienes tienen una amplia comprensión del plan evangélico. Yo hago mucho énfasis en la justificación por la fe. Otros quizás en el santuario. Ustedes conocen al pastor Humberto Ajucún. Él presenta muy bien la doctrina del santuario. Incluso construyó un modelo del santuario. No sé, quizás algunos lo vieron. Una vez hizo una presentación allá en el este impresionante.
todos los muebles del santuario, Él los hizo. Y lo iba colocando cada cosa en su lugar. Impresionante. ¡Wow! Conozco la doctrina, pero Él lo ha llevado a ese punto. Por eso, cuando el apóstol dice para comunicaros algún don espiritual, es el deseo de llevar su parte. Porque Pedro tenía su visión, su entendimiento, su percepción de la verdad. El apóstol Juan tenía su percepción de la verdad, es el apóstol del amor. Pablo es el apóstol de la justificación por la fe. Pablo lo dice, él fue el ministro de los circuncisos. Cada uno tiene su propio don. Múltiples dones para la perfección de los santos, para la edificación del pueblo de Dios. Bien, continuamos. El versículo 12. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Ya, mutuamente confortados. Pablo nos dice, no, ustedes no tienen nada que enseñarme, a mí ya yo lo sé todo. Mutuamente significa que él también iba a ser beneficiado de compartir con los hermanos. Y todo predicador sabio aprende de sus feligreses o del pueblo con quien comparte. No es solo que el pastor, el predicador es el único que sabe. No, yo tengo muchas cosas que aprender de ustedes. Así que es una edificación mutua. Continuamos, versículo 13. Pues no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, empero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto como es entre los demás gentiles. Ok, así que Pablo, desde el primer momento que escuchó acerca de esa iglesia fiel allí en Roma, tenía en mente visitar a esa iglesia. Su propósito, ya él lo dice, para compartir algún don espiritual, para edificarse mutuamente, pero dice más aquí, para tener también entre vosotros algún fruto. O sea, él no va solamente, bueno, aquí estoy para recibir ofrendas. Lamentablemente hoy día el evangelio se ha mercantilizado y se usa más como una fuente para obtener ganancias que para edificar la vida espiritual del creyente. Esto es lo que el apóstol plantea, fruto espiritual, no fruto material. Pablo no está buscando lo material. A ver, ¿Pablo tenía sueldo? No. Y él dice, yo tengo derecho a tener un sueldo. Si os he sembrado lo espiritual, ¿es mucho si cosechase algo de lo material de vosotros? Él razona y dice, no, tengo derecho, pero he renunciado a eso. Y practicaba su profesión. Él era fabricante de tiendas de campaña, carpas. En aquel entonces era una tarea bastante especializada y muy beneficiosa económicamente, porque los beduinos vivían en tiendas y las carpas eran vendidas y la gente pues utilizaba esto como un sustituto de casas. Eran hechas de pieles. Ese era el empleo de aquel oficio. Ajá. Y Pablo compartió con ellos porque eran del mismo oficio. Ellos, para no obtener ningún beneficio directo de la iglesia. Así que cuando Pablo habla de obtener algún fruto, entre ellos es fruto espiritual, de esa edificación, de ese crecimiento, sobre todo ganancia de almas, no dinero material. Eso es obra de Satanás, esa ambición de poder, de dinero. Bueno, ahora pasen la cesta, echen las ofrendas, esa campaña por dinero. Eso no es obra de Dios, hermano. Dios no obra así. Dios está interesado en vuestras almas, en nuestros corazones. Es cierto que el Señor ordena la fidelidad en el diezmo y las ofrendas,
porque es necesario que el Evangelio sea predicado, pero no debe mercantilizarse la obra de Cristo. Es que, bueno, échalo todo, dalo todo, saca, vacía tu bolsillo, es para Dios. Y la gente se siente como hipnotizada por esa prédica, por esa forma, y se vacían los bolsillos y entregan todo. Y después que se van, oye, ¿por qué yo hice eso? Existe una técnica, el método neurolingüístico, que se utiliza el lenguaje para mover a las personas, y muchos de esos predicadores han aprendido ese tipo de técnicas y hacen que las personas queden como hipnotizadas y sacan todo lo que quieren. Nosotros no utilizamos ese método, porque no es el método de Cristo. Cristo quiere que tú entiendas la verdad como es, no por influencias mecánicas, materiales, técnicas psicológicas, engañosas, diabólicas. No, ese no es el método de Cristo. El método de Cristo es el amor y la verdad en su más pura esencia. Ok, versículo 14. Sigue, hermano José. A griegos y a bárbaros, a sabios y a no sabios, soy deudor. Sí. Él se considera, no solamente es un predicador a los judíos, para todos los pueblos. Cuando dice aquí a griegos y a no griegos, los griegos era el término que se utilizaba para hacer referencia a los gentiles. En muchas ocasiones, cuando se utiliza la palabra griego en las epístolas de Pablo, él está haciendo mención de los gentiles, no necesariamente griegos de nacimiento, sino una persona no judía. Porque en su tiempo los griegos fueron un imperio, su filosofía y su cultura y sus dioses afectaron a muchas naciones. Entonces, los judíos, cuando hablaban del extranjero, se imaginaban al griego, por su cultura. De hecho, en Jerusalén construyeron un gimnasio. Es decir, un campo deportivo para las carreras. Hasta allí llegó la influencia de la cultura griega. Y los jóvenes judíos se sentían animados y competían allí. Y entonces los ancianos se sentían muy molestos porque la juventud era arrastrada por esa influencia. Bien. Pablo dice a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Es decir, yo tengo que darles el mensaje a todos. 15. Así que en cuanto a mí, presto estoy a predicar el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Así que bueno, ya estoy dispuesto, solamente que no he podido ir, pero tengo la disposición. Es lo que dice, a ustedes que están en Roma, igual que a los demás, quiero ir a predicarles el Evangelio, a presentar la verdad. Ahora, ¿conocían los romanos el mensaje? La forma como Pablo presenta su Evangelio, su mensaje aquí en la epístola, demuestra que él quiere dejar bien en claro el asunto de la salvación por la fe. Ese va a ser su argumento en toda la epístola, porque el mensaje que se inició en Roma estaba muy influenciado por el judaísmo, o sea, un cristianismo fariseo, un cristianismo afectado por las creencias judías. Y Pablo va a aclarar lo que significa realmente el Evangelio, de aquí la epístola. Y Pablo, como no puede ir, siente su necesidad de escribirles la carta para que se abra su entendimiento al verdadero significado de la salvación. Versículo 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio de Cristo, porque es el poder de Dios para salvar a todo aquel que cree,
al judío primeramente y también al griego. Ya. ¿Por qué dice no me avergüenzo del Evangelio? Hay múltiples razones. Una, el Evangelio se centra en una figura, Cristo, pero una figura que fue crucificada. Entonces yo presento a un Dios crucificado. Para los romanos, la crucifixión era la pena de muerte aplicada a los más viles criminales. Y presentar al Salvador del mundo, al Mesías crucificado, era como, wow, todo lo contrario. Es como si yo les predicara, bueno, el gran ayudador, el gran Salvador fue electrocutado por sus crímenes. Wow, y ese es tu Salvador. Cristo fue crucificado y ese es tu Salvador. Ello podría generar vergüenza, hermano Antonio. Claro, porque los romanos tenían sus dioses, tenían a Marte, a Mercurio y a los dioses que decían, tú le adoras a una persona que fue crucificada. Exactamente. ¿Cómo es posible? Ya. Y la crucifixión, hermanos, era un acto vergonzoso. La persona era crucificada desnuda completamente. El crucifijo lo presentan como un guayuco, pero la realidad era desnudo. Por eso Cristo menospreció la vergüenza sufriendo la cruz. Algo terrible. Segundo, para los judíos, Cristo era un impostor. Y el mensaje de Pablo, que anunciaba que la gente se salvaba sin la circuncisión, generaba persecución, rechazo por parte de sus propios congéneres, quiere decir de su propia nación, también para ellos. Tercero, el mensaje de Cristo enseña la renuncia a la ambición terrenal, mientras que el afán humano es la posesión de riquezas, el poder, la gloria y la grandeza. Y el mensaje del apóstol es todo lo contrario: humildad, rechazo al deseo de supremacía, de grandeza y de poder. O sea que es un mensaje directamente opuesto a la corriente que ha prevalecido a través de todos los siglos. Entonces, era un mensaje que ante la gente pareciera ser como, wow, eso es humillante, es vergonzoso, que es algo que te rebaja. De hecho, yo lo viví cuando empezaba, mis amigos y todo ello hablaban del Evangelio como algo para gente estúpida, gente ignorante, gente pusilámine. Y me acuerdo que había un amigo que tenía, cuando le procuré hablar un poco del Evangelio, no sabía mucho, pero estaba apenas conociendo un poco, esas son pendejadas, así literalmente. Así ve el mundo, porque el mundo tiene la visión del poder, la grandeza, la gloria en lo material, en lo carnal, en lo humano. El Evangelio de Cristo presenta un panorama totalmente distinto. Pero Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio. ¿Nos avergonzamos nosotros? El Evangelio es poder de Dios. Esto es lo interesante. El Evangelio de Cristo se convierte en un poder que transforma lo que nadie más puede cambiar, hermanos. No importa cuán aberrante pueda ser una pasión, un vicio, un mal hábito. El Evangelio de Cristo, cuando se adopta y entendemos por Evangelio Cristo, su mensaje de salvación y la vida que se experimenta viviendo en Cristo. Ese es el Evangelio. Cristo y su mensaje, Cristo y su vida, Cristo y su obra de salvación. Ese es el Evangelio. Esa obra de Cristo puede cambiar al más vil, al más corrupto. Al más encumbrado lo baja.
Al más humilde lo eleva, al ignorante lo enseña y al orgulloso de su saber lo hace decir, solo sé que no sé nada. Aunque esto lo dijo un filósofo griego, el cristiano lo dice de corazón. Como Salomón, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Ese es el poder del Evangelio. El Evangelio realmente transforma vidas, cambia los corazones, hace nuevas a las criaturas. Es algo que no tiene nada con qué compararse. Si se utilizan las técnicas de la psicología y de las técnicas modernas, sí genera algún tipo de cambio, pero profundo, allá adentro, en lo más íntimo, la persona sigue siendo la misma persona egoísta, la misma persona pasional, la misma persona ambiciosa, solo que sabe controlar un poco mejor sus pasiones mediante esas técnicas, pero su identidad real es la misma. No así con el Evangelio. El Evangelio de Cristo cambia la raíz del ser, lo más íntimo, lo más profundo del ser, cuando se vive. Porque debo aclarar, una cosa es profesar ser cristiano y otra cosa es ser cristiano. Una cosa es venir a la iglesia y otra cosa es vivir en Cristo. Una cosa es estar bautizados con el nombre escrito en la iglesia y otra cosa es estar en Cristo Jesús, Él en nosotros y nosotros en Él. Es una gran diferencia. Y esto lo vemos en los 12 apóstoles. Judas estaba entre los 12, pero no era convertido, no era de ellos. Porque nunca entregó su corazón a Cristo. Y esa es la diferencia, hermanos. Podemos estar en la iglesia por intereses o por costumbre o por cualquier otra razón, pero la verdadera razón debe ser encontrarse con Cristo. La verdadera razón debe ser vivir con Cristo. La verdadera razón debe ser el nuevo nacimiento, la vida con Cristo, donde somos ya no nosotros más, sino Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Amén. Es lo que más necesitamos, hermano. El Evangelio de Cristo es poder, un poder real, un poder verdadero, un poder que transforma, un poder que tiene la influencia del cielo para hacer nuevas todas las cosas en nuestras vidas y librarnos del pecado, de Satanás, de nosotros mismos y de las influencias malignas de esta tierra. Amén. Por eso no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios, es poder de Cristo, poder que transforma, poder que revive, poder que da vida. Amén. Que el Señor nos bendiga para vivir en esa experiencia de poder. Amén. Amén. Entonces quedamos en el versículo 16. Próximo miércoles continuamos con el versículo 17. Ok, ¿alguna pregunta, hermanos, sobre el tema que hemos estudiado? O sea, los textos que hemos estudiado. ¿Está claro, verdad? Muy bien. Vamos a tocar Prende hoy tu fuego. Si quieren cantarlo, 464.
Eterno y soberano Dios de los cielos, te damos gracias por el estudio de tu palabra esta noche. Gracias porque tú nos permites entender el mensaje que revelaste al apóstol Pablo a través de esta epístola, y gracias porque nos das la certeza de que en ti hay poder, el evangelio viviente, el evangelio de poder para transformar nuestras vidas y amoldarnos a tu reino. Bendice a cada uno de los presentes, llénanos de ti, llénanos de tu Espíritu Santo, bautízanos con ese fuego celestial, de modo que tengamos la gracia del cielo, el carácter de Cristo y la naturaleza del cielo en nuestras vidas para desde ya vivir la vida del cielo. Haznos santos por tu palabra, por tu gracia, y cuida de nosotros esta noche y por siempre. Bendice a todos los presentes y a aquellos que no pudieron venir por alguna u otra razón. Bendice a los quebrantados de tu pueblo, y tu sustento sea con todos, para salud, para vida espiritual, te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Amén.